Hola, ¿cómo te va? Continuamos con nuestra clase de síntesis del Antiguo Testamento. Recordemos que es una síntesis, por lo tanto es un panorama, es un vistazo general de cada libro y de hecho los próximos libros van a hacer eso, van a ser un vistazo bastante general. El módulo anterior terminamos con el libro de Jeremías y entonces nos corresponde hablar ahora de Lamentaciones. Lamentaciones podría estar dentro de los libros poéticos, pero también contiene algo de profecía y de denuncia también en cuanto al tema del pueblo. El escritor es Jeremías, de hecho en la Septuaginta y en la Vulgata el libro comienza diciendo: Jeremías llorando se sentó y lamentó con esta lamentación. Y ahí comienza el escrito. Versículo clave es 1.12 que dice: ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿No? Y ahí vemos el corazón del profeta lamentando. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido llevado cautivo por Babilonia y entonces el profeta estaba allí siendo testigo de este momento tan doloroso. El mensaje es: el profeta de Dios, quebrantado de corazón, llora sobre su pueblo al cual Dios ama y ha quebrantado por sus pecados. Entonces, este es un libro que tiene un estilo muy particular. Si te das cuenta, capítulo 1 tiene 22 versículos, capítulo 2 tiene 22 versículos, capítulo 4 22, capítulo 5 22 y el capítulo 3 tiene 66 versículos. Ahora, ¿por qué esta simetría? Bueno, porque cada versículo corresponde con una letra del alfabeto hebreo. Entonces, desde 1.1 es la primera letra del alfabeto hebreo y así sucesivamente. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4 es así. El capítulo 3 son 3 versículos por cada letra del alfabeto hebreo, por eso son 66. Y el capítulo 5 realmente contiene 22 versículos, pero no tiene el orden alfabético. Pero bueno, así lo quiso el escritor hacer. Entonces es un poema realmente. Capítulo 1 nos va a hablar acerca de desolación. Allí está el profeta mirando cómo el pueblo fue llevado cautivo y todo quedó desolado. ¿Por qué? Bueno, en parte tiene que ver con el pueblo cómo estaba esperando en cosas que no correspondían, en fundamentos que no eran correctos. Fíjate, versículo 2. Dice: amargamente lloré en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Dice: todos sus amigos le faltaron. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Versículo 7. Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. Versículo 9 dice así: su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Ahí está. Entonces, lo que pasó con el pueblo es que realmente ellos tuvieron unas falsas amistades. Ellos creían que tenían amigos, creían que tenían gente que los iba a ayudar, a bancar, a cuidar, pero realmente no hubo nadie allí con ellos. O sea, falsas amistades, falsas amistades. Tremendo esto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta cómo realmente el pueblo se apoyó en el fundamento equivocado, en amigos que realmente no eran amigos. Pero no solamente eso, sino también en falsas fortalezas. Si leemos capítulo 2 que habla acerca de destrucción, vamos a leer cómo el Señor destruyó todas esas fortalezas en las cuales ellos se apoyaban. Dice el capítulo 2, versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Las fortalezas eran equivocadas, era un fundamento equivocado, destruyó las amistades y las fortalezas. El capítulo 3 habla de desconsuelo y vamos allí al profeta diciendo que realmente no haya quien le ayude, no haya en quien confiar. Pero tiene un pequeño cambio, digamos así, en la visión cuando el profeta deja de mirar alrededor y comienza a mirar hacia el Señor. Y entonces reconoce que el Señor es realmente quien lo puede consolar y el Señor está siempre allí para su pueblo. Por eso dice en capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Sí? Entonces el profeta entendió por fin que era mirar hacia arriba. Capítulo 4 habla acerca de derrota y realmente aquí muestra otro aspecto, digamos, en cuanto al tema este de la cautividad, ¿no? Dice capítulo 4, versículo 12, dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por la puerta de Jerusalén. Ahí estaba, el pueblo no creyó, pensó, dijo, bueno, a mí esto no me va a pasar. Vieron cómo el enemigo fue conquistando diferentes reinos, pero dijeron, no, a nosotros eso no nos va a pasar, nunca va a entrar el enemigo por estas puertas. Y sin embargo entró. Porque muchas veces pensamos y confiamos en nosotros mismos. Bueno, la Biblia dice claramente, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el pueblo se confió demasiado en sí mismos y dejaron de ver al Señor. Y el capítulo 5 habla acerca de devoción y ya es un pueblo afligido que comienza a hablar y a decir, bueno, Señor, confiamos en ti, Señor, y tú permaneces para siempre, tu trono es de generación en generación. Vuélvete a nosotros, Señor, renueva nuestros días. Y habla acerca de esa devoción de ellos pensando en el regreso a su tierra después del cautiverio. Los judíos leían este libro públicamente en el 9º día del mes de julio, lo que correspondería a julio, conmemorando la destrucción de Jerusalén en el año 586 y también la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿no? Así que bueno, es tremendo. Este libro es desgarrador en muchos aspectos, pero contiene también mucha esperanza, porque como te lo dije antes, si la profecía era dura y era muy fuerte, era muy severa contra el pueblo, siempre está matizada con esperanza, con esperanza. Y creo que eso es algo que nos debe también motivar a nosotros siempre, ¿no? Siendo que el Señor siempre da esperanza y siempre el Señor renueva su misericordia para con nosotros. Bueno, comienza entonces este libro de Ezequiel y allí vamos a ver en Ezequiel otro de los jóvenes que fue llevado cautivo también durante la deportación a Babilonia. Quizá fue llevado cautivo en la segunda deportación, Ezequiel. El escritor es Ezequiel, él mismo es el autor. Y bueno, vamos a ver allí que la frase clave es, y sabrán que yo soy Jehová, que aparece 14 veces en los primeros 11 capítulos. El mensaje es la bondad y la severidad de Jehová. Son aspectos como que parecían contradictorios. Por un lado es bondadoso, pero por otro lado es severo. El Señor no quitó a Israel de la tierra como quizás pasó con otras naciones que fueron cautivadas, sino que mantuvo siempre un remanente fiel y realmente el Señor fue amoroso con el pueblo y a pesar del castigo, el castigo era con un propósito correctivo. Este libro va a hablar acerca del pecado, del castigo, pero también habla del arrepentimiento y la bendición futura que va a haber para Israel. Bueno, Ezequiel era un hombre de una familia sacerdotal, tal y como él lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Y la frase hijo de hombre aparece 93 veces en este libro. Y la frase que te dije antes, y sabéis que yo soy Jehová, realmente va a ser fundamental porque va a aparecer en todo el libro 66 veces, dando énfasis en que la palabra de Dios estaba dada para que el pueblo reconociera que Dios es el único Dios verdadero. Vamos a ver un poquito en cuanto a este libro. Dice, Ezequiel comienza hablando de una visión que él tiene, una visión de unos querubines. Él queda muy asustado por la visión, pero los querubines estaban allí para mostrar cómo el Señor tenía un plan bien marcado y cómo la gloria del Señor se iba a ir en el momento de Israel a causa de su pecado. Ezequiel es llamado, pero con un llamamiento bastante particular, ya que no es un mandamiento, no es un llamamiento en el cual se le dice, bueno, anda y obedece y bueno, vamos a ver la respuesta positiva del pueblo. No, al contrario, el llamamiento diciéndole a Ezequiel, perdón, diciéndole, mira, vas a hablar aunque el pueblo escuche o deje de escuchar. O sea, básicamente es, mira, vas a hablar, pero quizás te van a ignorar por completo. Quizá va a ser un momento en el cual vas a hablar y nadie te va a dar atención.
Eh, y bueno, va a estar allí el profeta cumpliendo ese mandamiento. Hay un pasaje muy interesante aquí en Ezequiel que realmente se va a repetir dos veces en el libro, pero hace una mención muy importante en cuanto a la función del profeta y de la necesidad de ser un atalaya. ¿Quién era el atalaya? El atalaya era aquel que se ponía allí en una torre y estaba mirando por si venía el enemigo. Y cuando el enemigo veía que se aproximaba, tenía que hacer un toque de trompeta para avisar que el enemigo estaba cerca y así el pueblo se preparaba para la batalla. Pero si la atalaya no cumplía con su labor, entonces venía el enemigo e iba a destruir todo. Entonces dice allí en capítulo 3, dice el versículo 17, dice 3:17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea perseguido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, le está diciendo, mira, Ezequiel, tu responsabilidad es advertir al impío en cuanto al juicio venidero, es advertirles de que yo voy a castigarlos. Si tú no les adviertes, bueno, igual van a ser castigados ellos, pero dice, su sangre demandaré de tu mano, porque tuviste la responsabilidad de hacerlo. Y pensaban no en nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos la responsabilidad hoy de poder advertir al mundo perdido de que el Señor viene pronto y que va a empezar en la tierra un periodo terrible llamado la tribulación. Y si nosotros no les advertimos, ellos van a ir al infierno eh, por su pecado. Pero si yo no les advierto, realmente voy a sentir esto mismo, ¿no? Que su sangre estará sobre mi mano porque tuve la oportunidad de predicar de Cristo y no lo hice. Bueno, Ezequiel va a estar allí dando diferentes profecías y avisos y llega el capítulo 10 que es súper doloroso para él porque él ve cómo la gloria de Dios abandona el templo y entonces allí es como diciendo, ya no hay nada que hacer para el pueblo ya quedó sin la gloria de Dios. Y entonces él comienza a dar diferentes tipos de profecías a partir del capítulo 25 en contra de las naciones que estaban alrededor. Muchas profecías se cumplieron ya y naciones enemigas desaparecieron. Otras quizás están por cumplirse, pero allí está el profeta hablando en contra de esas naciones enemigas como Amón, Moab, Filistea, Tiro, Sidón y hasta Egipto. Pero a partir del capítulo 31, el profeta va a comenzar a hablar acerca de la restauración futura de Israel. Y allí va a comenzar a hablar acerca de que va a haber una esperanza, va a haber una restauración futura. Y llega entonces la profecía del capítulo 37, que es la famosa profecía del Valle de los Huesos Secos, en los cuales dice Ezequiel que el Señor los llevó hasta un valle lleno de huesos secos. Le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, bueno, Señor, veo huesos secos. Y entonces él dijo, profetiza contra los huesos. Y entonces él profetizó y los huesos comenzaron a unirse unos con otros. Y luego volvió a profetizar y comenzó a tener ahora carne en ellos. Y allí se formaron nuevamente los cuerpos. Dice, pero falta el espíritu, falta el espíritu. Dice, pero muy pronto va a ser que el espíritu también esté sobre ellos. Y esta profecía habla acerca de la restauración de Israel. Israel fue llevado cautivo en el año 586 a.C., o sea, el reino del sur. Volvieron 70 años después. Después estuvieron un tiempo en la tierra y el año 70 después de Cristo, el pueblo fue llevado cautivo nuevamente, o sea, fue dispersado, fue destruida la ciudad de Jerusalén por manos del general romano Tito. Y a partir del 70 después de Cristo, ya Israel dejó de ser una nación como tal y se dispersaron por diferentes pueblos. Hasta 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Israel tenía allí a su primer ministro Golda Meir, que estaba allí abogando frente a las Naciones Unidas, pidiendo que Israel fuera reconocido nuevamente como un Estado libre e independiente. Y allí fue reconocido nuevamente recién en el año 1948. Entonces es como que los huesos estaban secos, dispersos por todas partes,
comenzaron a unirse y ahora Israel es una nación consolidada, pero todavía no tiene el Espíritu. Pero va a llegar un momento en el cual el Espíritu va a llegar sobre ellos van a reconocer que Cristo es el Mesías y van a reconocer que Cristo es Dios y van a llorar y se van a lamentar porque no lo reconocieron en su primer venida. Sigue Ezequiel hablando acerca de profecía y realmente dedica del capítulo 40 hasta el capítulo 48 describiendo lo que va a ser el templo milenial, el templo durante el reinado de Cristo aquí en la tierra. Bastante específico las medidas del templo, la adoración en el templo, la actividad en el templo, dando a entender que eso va a pasar. Ese templo todavía no está, no se construyó, ¿no? De hecho, Israel hoy en día no tiene templo, pero va a tener templo y allí va a ser la adoración en ese templo milenial. Así que, bueno, es tremendo esto. Hay muchos pasajes también mesiánicos en Ezequiel, pero es una profecía realmente que está llena de esperanza en cuanto al futuro y la restauración futura de Israel. Así que, bueno, eso es Ezequiel, que significa Dios es mi fortaleza. Por demás te lo digo así como para que lo sepas y lo tengas también presente, ¿no? El siguiente libro que aparece aquí es el libro de Daniel. Daniel es un libro también muy, muy hermoso, ya que es un libro que está lleno también de profecía muy específica, muy, muy clara, ¿no? Daniel significa Dios es mi juez, Dios es mi juez. El escritor es Daniel, y Daniel fue un muchacho también llevado cautivo también por Nabucodonosor en la primera deportación hecha hacia Babilonia. Y allí Daniel era un adolescente de unos 14, 15 años, no más que eso, pero vamos a ver que tenía un carácter bastante particular. Aquí vamos a ver que el versículo clave es capítulo 1, versículo 8, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y también capítulos 4, allí en capítulo 4 en el cual se dice que Nabucodonosor reconoció que Dios es el Altísimo que gobierna el reino de los hombres y da ese privilegio de gobernar a quien Él quiera. El mensaje de este libro es la soberanía universal de Dios. La soberanía universal de Dios. La frase Dios Altísimo aparece 14 veces aquí. Y vamos a ver que hay palabras clave que se repiten como dominio, soberanía. Este libro fue escrito en arameo imperial y también hay palabras allí en griego. Es un libro muy interesante, ¿no? ¿Cómo comienza? Bueno, con el hecho de la deportación, en la cual Nabucodonosor pide que se busquen muchachos de buen parecer, muchachos de carácter intachable, de linaje real, o sea, príncipes, y que tuvieran la capacidad de ser enseñables, de poder aprender. ¿Por qué? Porque la cultura babilónica era una cultura muy avanzada para ese momento. Los caldeos tenían un sistema matemático que era increíble, muy avanzado para la época y realmente también del cual tomamos mucho de nuestra álgebra hoy en día. Ellos inclusive podían ver y estudiar la luna y podían predecir o mejor dicho, calcular cuándo iba a haber diferentes cambios de luna o cuándo iba a haber algún eclipse. ¿Por qué? Porque tenían todo bien estudiado. De hecho, la luna la tenían dividida en 60 partes y de esa forma entonces podían también hacer cálculos matemáticos y eran muy avanzados. Entonces, el que viniera tenía que tener un corazón enseñable para poder aprender también en cuanto a ese tema cultural, que era muy, muy rico, ¿no? Entonces, allí está Daniel, es llevado cautivo entre esos muchachitos que buscaron, junto con 3 amigos, que eran Ananías, Misael y Azarías, y ellos fueron llevados cautivos allí a Babilonia. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Lo vamos a ver en el próximo módulo, así que bueno, estemos atentos y ya enseguida continuamos.